¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de la química básica del agua, que es lo que nos permite mantener vida de manera adecuada en nuestros tanques. Seguramente por ahí al consultar algunas fichas de especies han visto siglas como pH, GH, KH y pues muchas veces no sabemos lo que son. Para el caso del presente video lo que nos interesa son cuatro propiedades medibles, todas las que conforman el agua. En este caso es el pH, la dureza de carbonatos, también llamada capacidad tampón o KH, la dureza general o GH y la salinidad. Además, el agua también suele tener varios nutrientes y oligoelementos que también vamos a mencionar. Pues empezamos con el pH. El pH es la unidad universal con la que se mide la acidez de una solución líquida o la alcalinidad de esta. pH quiere decir el potencial de iones de hidrógeno, hidrogeniones, que pertenecen a la fórmula de solución líquida que se quiere analizar, en este caso el agua. El pH o la dureza de carbonatos es la medida de alcalinidad del agua. Esta nos indica las concentraciones de carbonatos de calcio y de magnesio disueltos en el agua y nos dice qué tanta capacidad tiene el agua de nuestro acuario para mantener un pH estable. Esto es lo que se conoce como capacidad tampón o buffer. Si tenemos variaciones de pH constantes, pues la vida en este medio cerrado que tenemos, pues cada vez se hace más difícil, ¿no? Entonces imaginemos que la capacidad tampón es un tipo de esponja que absorbe los ácidos que se van generando en la pecera o que se van agregando de manera artificial para eh, que nos permitan mantener un pH estable, que no cambie de prisa. Cuando mayor es nuestro pH, más resistente será el agua a los cambios de pH. De hecho, esto pasa en nuestro cuerpo también con el sistema tampón fosfato y sistema tampón bicarbonato, que nos ayuda a mantener el pH estable en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Bueno, porque un aspecto fundamental en la fisiología de todos los organismos es precisamente la homeostasis, la capacidad de mantener el equilibrio. Entonces vamos a dar por entendido que el KH es una especie de amortiguador o esponja que nos ayuda a mantener niveles estables. Sin embargo, no nos afecta directamente a los peces, por lo que no hay que buscar ajustarlo para una especie de pez en particular, y mucho menos si somos apenas principiantes en este asunto de la acuariofilia. Y después está el GH, que mide la dureza general. ¿Qué es lo que mide? Pues la concentración disuelta de iones de magnesio y calcio. Es la dureza que sí tenemos que considerar para la especie de pez que hayamos elegido. Por ejemplo, hay peces como los ciclidos malawi o los japoneses que nos aguantan durezas muy altas, y hay otros como los discos que necesitan aguas más blandas. Es importante y también es uno de los indicadores más difíciles de controlar si no tenemos un agua de buena calidad desde el principio. Podemos agregar un montón de añadidos al agua para bajar pHs, pero si tenemos un GH alto de inicio, es decir, muchas sales de magnesio y calcio en el agua, pues nos va a ser bastante complicado. La recomendación pues es también que para los principiantes que no traten de modificar estos niveles a no ser de que sea absolutamente necesario. El otro punto a considerar es la salinidad. Eso se refiere a la cantidad total de sustancias disueltas en el agua. Las medidas de salinidad miden ambos componentes como el GH y el KH, así como otras sustancias como el sodio. Conocer la salinidad del agua es importante en los acordes de agua salada. En los de agua dulce, con el pH, el GH y el KH es suficiente. ¿Qué más tiene el agua? Pues tiene nutrientes y oligoelementos. Su ausencia o su exceso nos va a suponer diversas circunstancias. Tenemos, por ejemplo, los nitritos, los fosfatos, que aunque son necesarios para las plantas, si tenemos un exceso vamos a tener algas, una explosión de algas. Tenemos oligoelementos como el hierro, el magnesio, y las cuales son necesarias para las plantas en cantidades mínimas para crecer. ¿Qué necesitamos para medir todos esos parámetros? Pues para cada uno de ellos hay diferentes test: para el pH, para el KH, para el GH, para los micros, macros elementos, para la salinidad.
Generalmente hay test de tiras, test electrónicos. ¿Necesitamos medirlos forzosamente? Pues lo ideal sería que sí, pero suelen ser test caros que no están al alcance de todos los bolsillos. Hay que recordar que las características del agua también cambian de región en región, de ciudad en ciudad, de país en país. Así que la recomendación mínima sería que por lo menos tuviéramos el test de pH. Ya con eso nos vamos a dar cuenta si necesitamos adquirir los otros, si necesitamos hacer otro tipo de mediciones ya más precisas. Con el pH pues nos vamos a dar una idea inicial. ¿Cuál es la importancia del pH? Pues hay puntos letales de acidez y alcalinidad, por ejemplo abajo de 4 o arriba de 11. Las aguas con valores de pH de 6.5 a 9 son las más adecuadas para mantener la mayoría de organismos acuáticos. En valores inferiores a 6.5 suele disminuir el proceso reproductivo. El pH ejerce una fuerte influencia sobre la toxicidad de ciertos parámetros químicos como el amonio no ionizado, que se torna más abundante en pHs alcalinos, y del ácido sulfídrico, el cual aumenta porcentualmente con pHs ácidos. La dureza también nos sugiere cierta influencia sobre el crecimiento y mineralización de los exoesqueletos, en el caso, por ejemplo, de las gambas. Cuando los niveles de dureza son bajos, hay una reducción en la tasa de muda y también una falta de disposición de calcio en el exoesqueleto. Se prolonga el periodo de intermuda. Esto es, por ejemplo, cuando se dice que tienen las mudas saturadas, ¿no? Aquí estamos hablando de gambas, por ejemplo. Por ejemplo, las neocaridinas, porque las caridinas pues, necesitan pH más bajos. Cada organismo tiene su rango y ya tendrán que irlo consultando ustedes dependiendo de los animales que hayan elegido para su tanque. ¿Qué otra cosa? La solubilidad de nutrientes en relación al pH. Muchos micronutrientes importantes para la producción primaria de fitoplancton dependen del grado de acidez o alcalinidad del agua. Esto nos va a afectar también en la forma en que nuestras plantas van a absorber los diferentes nutrientes. Un pH muy alto influye en la disponibilidad de fósforo, por ejemplo, ya que en un medio alcalino este nutriente es absorbido por el calcio, mientras que al bajar el pH, el fósforo se junta con el fierro y el aluminio. Por otro lado, un pH de 6.5, el fósforo se encuentra en solución libre y disponible para ser fijado en las microalgas y otras plantas acuáticas. A este pH también son solubles otros minerales como el hierro, el cobre, el magnesio y el zinc, y pues son más asimilables para los organismos. Los organismos heterótrofos como las bacterias y los animales acuáticos también interfieren sobre el pH, bajándolo. Esta situación ocurre debido a los intensos procesos de descomposición y respiración, por los que hay liberación de CO2 que por hidrólisis originan ácido carbónico e iones de hidrógeno. Además, varios procesos metabólicos que ocurren en las aguas pueden generar iones de hidrógeno y esto contribuye a la disminución del pH. Las branquias de los peces pues también se afectan por la acidez del medio. La cantidad de la mucosa branquial se incrementa en los peces cuando son expuestos a bajos pHs. Un exceso de moco interfiere en el intercambio gaseoso iónico que se realiza a través de las branquias. De esta forma, un desequilibrio de balance ácido o básico sanguíneo resulta en estrés respiratorio y disminución de la concentración de cloruro de sodio sanguíneo. Este factor pues nos va a provocar un serio disturbio osmótico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que les vamos a provocar un desequilibrio metabólico, les vamos a afectar las membranas celulares y pues vamos a tener un montón de bajas en el acuario, básicamente. ¿Se pueden modificar estos parámetros? Pues sí, sí se puede. Para subir, por ejemplo, el GH y el KH se puede poner carbonato cálcico. Para subir el puro KH, sin subir el GH, se puede añadir bicarbonato sódico o agregar algunas conchas o roca caliza en el filtro. Para modificar el pH de un modo estable, realmente tendríamos que cambiar el KH.
El modo más común de hacerlo es con soluciones tampón para tratar de mantener el pH en un valor deseado. ¿Cuáles son estas soluciones? Bueno, hay quien sugiere ácido muriático. Yo no lo recomiendo porque va a ser una solución temporal y vamos a acabar fregando el tampón, ¿no? Otra sería con ácido fosfórico, pero vamos a propiciar una proliferación bárbara de algas, ¿no? Pero bueno, eso serían algunas formas de bajarlo. Para bajarlo, sin modificar el pH, la solución menos invasiva pues sería agregar CO2. Para ablandar el agua, es decir, bajar el pH, hay quien agrega turba, se venden unas almohadillas niveladoras, hay quien agrega agua destilada. Todas son soluciones temporales. Lo único que funciona es tener desde el inicio un agua de ósmosis inversa. Todo lo demás que hagamos pues será como tomarse un desenfriol para curar el coronavirus, es decir, no nos va a servir de nada. Y pues bueno, hasta aquí hemos visto de manera breve lo que es el GH, pH, KH, los oligoelementos, cuál es su importancia. Espero busquen más información al respecto, que tengan una visión bien clara de lo que es este asunto de la química del agua. No es la parte glamorosa e interesante del acuarismo, pero es una parte muy importante para tener buenos resultados y sobre todo para darles una buena calidad de vida a los ejemplares que tengamos en casa. Bien importante antes de adquirir una especie para nuestro comunitario, pues checar cuáles son sus características, si son compatibles, si tenemos los medios necesarios para tenerla en buen estado. Esperamos el siguiente video presentarles algo menos técnico y más interesante sobre el mundo del acuarismo. Y pues si les gustó, suscríbanse, denle me gusta y nos vemos la próxima. Muchas gracias.